Un saludo muy grande a toda nuestra audiencia. Mi nombre es Cecilia Marras, de Yo Soy Digital Chile. Aquí estoy con Trinidad Siles y mi querida Gabriela Oce. Vamos a extrañar a la Vivi, que tiene un problema técnico. Vamos por el programa 95 y queremos saludar cariñosamente a Meloísa Darío. Ustedes ya saben quién es, que es la bisnieta primogénita de Rubén Darío. A Marta Alicia de México también, que siempre nos está recomendando a más auditores. A una nueva auditora, Gladys Enrique, de Guatemala. Un saludo muy grande, Gladys. Gracias por difundir nuestra labor. Qué rico que te hayan gustado nuestros cuentos. A nuestra querida Eldodicio, gracias por tus comentarios. Cada cuento lleva un comentario tuyo, así que se agradece enormemente. Un saludo también especial a Elena Mangioni Lora, que ella es una persona que está en México aprendiendo español, pero también está con su profesión y le ha gustado mucho nuestro programa y gracias por difundirlo también. José Suárez, un gran abrazo porque le ha pedido a Trini si podemos más adelante volver a hablar de Peter Horner. Así que un saludo, José, muchas gracias. A Gilma Romero de Panamá. Gracias, Gilma, por estar en nuestra audiencia. También te pedimos que seas suscriptora y también difundir nuestro gran programa. Y a Luis García de México, que está en la ciudad de León. Así que con todos esos queridos saludos, le doy la palabra a Trini para que comencemos el cuento de hoy. Adelante, Trini. Buenos días a todos, queridas compañeras. Hoy les traigo un cuento de Clarice Lispector, La felicidad clandestina. Ella era gorda, baja y pecosa, y de pelo excesivamente crespo, medio pelirrojo. Tenía un busto enorme, mientras que todas nosotras todavía éramos planas. Como si no fuera suficiente, por encima del pecho se llenaba de caramelos los dos bolsillos de la blusa, pero poseía lo que a cualquier niña devoradora de historias le habría gustado tener: un papá dueño de una librería. No lo aprovechaba mucho y nosotras todavía menos. Incluso para los cumpleaños, en vez de un librito barato por lo menos, nos entregaba una postal de Recife de la tienda del papá. Pero qué talento tenía para la crueldad. Mientras haciendo barullo chupaba caramelos, toda ella era pura venganza. Cómo nos debía de odiar esa niña, nosotras que éramos imperdonablemente monas, delgadas, altas de cabello, libre. Conmigo ejercitó su sadismo con una serena ferocidad. En mi ansiedad por leer, yo no me daba cuenta de las humillaciones que me imponía. Seguía pidiéndole prestados los libros que a ella no le interesaban, hasta que le llegó el día magno de empezar a infligirme una tortura china. Como por casualidad me informó de que tenía El reinado de Naricita de Monteiro Lobato. Era un libro grueso, válgame Dios, era un libro para quedarse a vivir con él, para comer, para dormir con él, y totalmente por encima de mis posibilidades. Me dijo que si al día siguiente pasaba por la casa de ella, me lo prestaría. Literalmente, corriendo, transformada en la misma esperanza, al día siguiente fui a su casa. No vivía en un apartamento como yo, sino en una casa. No me hizo pasar. Con la mirada fija en la mía, me dijo que le había prestado el libro a otra niña y que volviera a buscarlo al día siguiente. Boquiabierta, yo me fui despacio, pero al poco rato la esperanza había vuelto a apoderarse de mí por completo y ya caminaba por las calles a saltos, que era mi manera extraña de caminar por las calles de Recife. Llegaría al día siguiente, me esperaría el amor por el mundo. Anduve brincando por las calles y no me caí una sola vez. Pero las cosas no fueron tan sencillas. El plan secreto de la hija del dueño de la librería era sereno y diabólico. Al día siguiente, allí estaba yo en la puerta de su casa, con una sonrisa y el corazón palpitante. Todo para oír la tranquila respuesta que el libro no se hallaba aún en su poder, que volviera al día siguiente. Poco me imaginaba yo que más tarde, en el transcurso de la vida, el drama del día siguiente iba a repetirse para mi corazón palpitante otras veces como aquella. Y así seguimos. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Ella sabía que mientras la hiel no se escurriese por completo de su cuerpo gordo, sería un tiempo indefinido.
Yo había empezado a adivinar, es algo que adivino a veces, que me había elegido para que sufriera, pero incluso sospechándolo a veces lo acepto, como si el que me quiere hacer sufrir necesitara desesperadamente que yo sufra. ¿Cuánto tiempo? Yo iba a su casa todos los días sin faltar ni uno. A veces ella decía, pues el libro estuvo conmigo ayer por la tarde, pero como tú no has venido hasta esta mañana, se lo presté a otra niña. Y yo, que no era propensa a las ojeras, sentía como las ojeras se ahondaban bajo mis ojos sorprendidos. Hasta que un día, cuando yo estaba en la puerta de la casa de ella, oyendo silenciosa, humildemente su negativa, apareció su mamá. Debía de extrañarle la presencia muda y cotidiana de esa niña en la puerta de su casa. Nos pidió explicaciones a las dos. Hubo una confusión silenciosa, entrecortada de palabras poco aclaratorias. A la señora le resultaba cada vez más extraño el hecho de no entender, hasta que esa mamá buena entendió al fin. Se volvió hacia la hija y con enorme sorpresa exclamó, pero si ese libro no ha salido nunca de casa y tú ni siquiera quisiste leerlo. Y lo peor para esa mujer no era el descubrimiento de lo que pasaba, debía de ser el horrorizado descubrimiento de la hija que tenía. Nos observaba en silencio la potencia de perversidad de su hija desconocida, la niña rubia de pie ante la puerta exhausta, al viento de las calles de Recife. Fue entonces cuando, recobrándose al fin firme y serena, le ordenó a su hija, vas a prestar ahora mismo el libro, y a mí, y tú te quedas con el libro todo el tiempo que quieras, ¿entendido? Eso era más valioso que si me hubiera regalado el libro. El tiempo que quieras es todo lo que una persona grande o pequeña puede tener la osadía de querer. Tomé el libro. No partí brincando como siempre. Me fui caminando muy despacio. Sé que sostenía el grueso libro con las manos, apretándola contra el pecho. Poco importa también cuánto tardé en llegar a la casa. Tenía el pecho caliente, el corazón pensativo. Al llegar a casa no empecé a leer. Simulaba que no lo tenía, únicamente para sentir después el sobresalto de tenerlo. Horas más tarde lo abrí, leí unas líneas maravillosas, volví a cerrarlo. Me fui a pasear por la casa, lo postergué más aún, yendo a comer pan con mantequilla. Fingí no saber en dónde había guardado el libro, lo encontraba, lo abría por unos instantes, creaba los obstáculos más falsos para esa cosa clandestina que era la felicidad. Para mí la felicidad habría de ser clandestina. Era como si yo lo presintiera. ¿Cuánto me demoré? Vivía en el aire. Había en mí orgullo y pudor. Yo era una reina delicada. A veces me sentaba en la hamaca para balancearme con el libro abierto en el regazo, sin tocarlo, en un éxtasis purísimo. Ya no era una niña más con un libro, era una mujer con su amante. Este libro corresponde al año 1971. Es un cuento distinto, novedoso, pero que obviamente nos habla del carácter, del temperamento y de las emociones, ¿no? Pero este cuento apareció por primera vez con otro título. Comenzó llamándose Tortura y Gloria. Qué ambivalencia, ¿no? Los los extremos de una y de la otra, porque tortura es a la que sometía a esta niña cruel y Gloria es la que sintió al final cuando recibió el cuento y disfrutó con un placer de niña al comienzo, cuando se lo negaban, y después con un placer sensual, sensitivo, kinestésico, un enamoramiento que se fue procesando de a poco por la necesidad de tenerlo. Efectivamente, ¿por qué no está Vivi con nosotros para que nos pueda ahondar más en el título? Pero efectivamente esa felicidad clandestina es la felicidad que tenemos los individuos cuando hemos adquirido algo por lo que hemos luchado tanto y lo disfrutamos con un placer íntimo. Y esa felicidad es individual, es única, es de uno, y la disfruta de una manera que nadie
sabe hasta qué punto es un placer casi morboso. Y ella lo disfrutaba además con un tiempo largo. Clarice Lispector es una mujer, fue una mujer que ya murió, nació en Ucrania en 1920 y murió en Brasil en 1977. Una mujer que buscaba la soledad, era una mujer que disfrutaba de ella. Efectivamente, la familia, bueno, el comienzo de la familia se inicia en Ucrania. Miren, qué curioso, ¿ah? A propósito de... Sin embargo, en tiempos tan difíciles como los que les tocó vivir, la familia tenía que salir de Ucrania en un momento desesperado y salió en un inicio primero a Moldavia y después se trasladó a Rumania, permaneció un tiempo allí hasta que lograron conseguir pasaportes brasileños. Ella era muy niñita, llegó de 4 años a Brasil y allí finalmente el padre se consolidó y establecieron su vida en forma tranquila y ella se convirtió en una chiquilla más brasileña. Pero en un principio ella se llamaba Chaya Pinjanovna Lispector. Todos tenían que cambiar el nombre al trasladarse al Brasil y de Chaya pasó a Clarice. Algunos le dicen Clarice. Esta es la primera etapa de su historia. Después, con este cuento, con que ella se manifiesta en un inicio, le cambia el nombre a Felicidad Clandestina, porque es efectivamente esa sensación la que ella quiere profundizar con este cuento, pero además en una niña que a lo largo del tiempo de espera y después cuando logra tenerlo en sus manos, disfruta de manera personal y va recordando además en este monólogo interior que va haciendo todo lo que tuvo que vivir y enfrentar a otra mujer, a otra niñita como ella, pero en la que habían elementos de venganza quizá, envidia, celos. Bueno, disfrutó de alguna manera esa transformación y más aún la humillación a la que la sometió la madre al dejarla como una mentirosa. Hay mucho de qué conversar y ahora sí quiero cederle la palabra a Gabriela. Gracias, Tirini. Voy a partir identificando a los dos personajes porque aparecen en el relato sin nombre. Voy a hablar de la Pato Feo y la Bella. ¿Ya? La Bella es la narradora, que era una mujer muy bonita, una niñita muy bonita, probablemente era de un nivel social más alto que la Patito Feo. Y por otro lado estaba esta niña que era gorda, fea y que no tenía los atributos físicos valorados en su medio en ese momento, ¿ya? Ahora, aquí se juegan aspectos como muy profundos de la psicología de los personajes. A mí, de las dos, la más importante, la más interesante me parece la Pato Feo. Cuando tú no calzas, sobre todo, cuando alguien no calza con los estereotipos de belleza, de formas definidas por el grupo social, es muy, muy difícil, ¿ya? Sobre todo a la edad en que ellas están. Da la impresión que ellas vienen saliendo de la infancia, que están como en la pubertad o entrando en la adolescencia, donde en ese momento, en el desarrollo, se juega una reorganización biológica del cuerpo y a la vez una reorganización psíquica, donde las personas y sobre todo las mujeres, sobre todo las niñitas, los niños hombres tienen su propio drama, pero voy a entrar en el de las niñitas. Las niñitas se reformatean internamente su imagen corporal, ¿ya? Deben hacerlo porque experimentan cambios biológicos. Ese es un proceso difícil y cuando la persona, como le pasa a Pato Feo, no calza con los estereotipos, lo pasa muy mal, ¿ya? Se siente fea, se siente desplazada, siente una serie de sentimientos de extrañeza, de no gustarle su propio cuerpo y le cuesta mucho asumir su imagen corporal.
y es lo que le pasaba a Patito Feo del cuento, ¿ya? Ahora, ella no calzaba con los estereotipos, como decimos, y eso le ha causado mucha frustración y mucho dolor interno. Ahora, esa es una tarea titánica para una preadolescente, y ella tenía el desprecio de las lindas, de las bonitas, ¿ya? A esa bonita le cuesta menos, le cuesta menos asumir su cuerpo, le cuesta menos asumir su imagen corporal, y eso forma parte de la identidad, como del núcleo de tu persona. Por lo tanto, son procesos tremendamente importantes que a la Patito Feo se le dificultan y que a la bonita se le facilitan. Y eso habla de una distinta relación con ella misma y con los demás, ¿ya? Ahora, estas tareas de desarrollo en ese momento son en ese momento, no son ni antes ni después. En el desarrollo hay momentos que son súper delicados, que se llama periodos críticos, y este es un momento muy delicado, muy crítico para esta construcción de la identidad interna, ¿ya? Y en el cuento queda, pero clarísimo este conflicto con los dos polos. Incluso la bonita desprecia a la Pato Feo y habla de ella en términos, pero lo más peyorativos que hay, esa gorda y que exuda no sé qué, cosas negras del cuerpo, o sea, era horrible y cómo la trataba. Ahora, ¿por qué? Porque la Pato Feo asumió actitudes que que como yo las veo son compensatorias. O sea, de alguna manera tenía que restaurar este equilibrio y lo hizo vengándose de las bonitas, ¿ya? Pero esa es su manera de poder luchar con este conflicto en el que está, que es un conflicto doloroso, complicado, y ella lo elabora con sadismo, como con una inquina, y no le presta algo, las priva de algo valioso que ella tiene, que es este libro, ¿ya? Y de alguna manera hace sufrir a la bonita, ¿ya? Entonces eso seguramente la equipara, y además esto de tener estos libros la hacía pertenecer, porque todo esto también pasa por la pertenencia al grupo. Acuérdense que esa edad de la adolescencia es una edad donde es muy importante calzar, donde es muy importante pertenecer y calzar por lo menos en la forma. Ahora, esta Patito Feo no iba a calzar, ¿ya? Ahora, ¿qué le pasa al Pato Feo? A la Pato Feo. Si sale bien para este conflicto, sale conociéndose, sale desarrollando cosas positivas que le ayudan a andar por la vida, ¿ya? Y porque la belleza no te sirve para ser una buena esposa, no te sirve para criar hijos, no te sirve para la mayoría de las tareas de la vida, pero en cambio, la Pato Feo, que se trabaja, que crece, que internaliza, se desarrolla como cisne, ¿ya? Ella no nació cisne, pero podría llegar a su adultez siendo una maravillosa mujer. Y muchos Patos Feos evolucionan de esa manera, ¿ya? Ahora, estos conflictos no resueltos también pueden a posteriori ser antecedente, no digo causa, ¿ya? Sino que antecedente, que es como terreno, como que abonan terreno para otros trastornos que pueden venir posteriormente. Me refiero, y trastornos que tienen que ver con la imagen corporal, como la dismorfia corporal, que es personas que rechazan alguna parte de su cuerpo, ¿ya? La dismorfia es un trastorno que hoy día está bien descrito, la anorexia, los trastornos de alimentación, la anorexia, la bulimia o bien las obesidades, o sea, son distintas caras de la misma moneda. Muchas veces tienen como antecedente esto que en el cuento está tan claro, esto de no calzar con los estereotipos que la sociedad define en su minuto. Ahora, eso está muy marcado
en toda, hoy en día, no creo que en Chile, pero yo sabía de otros países donde a las niñitas a los 15 años le regalan, los papás le regalan poder ponerse pechuga. O sea, como que hay una preocupación. Ahora, por ejemplo, hay un reclame de DAB en la televisión donde dice mi historia en mi pelo y aparecen mujeres canosas, mujeres raspas, qué sé yo, como tratando de romper ese estereotipo, pero ese estereotipo están sumamente marcados. Eso es lo que podría decirles que surge psicológicamente a propósito de hablar de este cuento. Con esto le debería estar pasando la palabra a Vicky, quien no nos acompaña ahora, pero te la doy a Cecilia. Gracias, Gavita, gracias a Trino por este cuento. Qué increíble. Leyendo el cuento uno dice, bueno, aquí va a haber un final feliz, pero no sabemos bien cuán feliz fue el final. Las palabras siento que tienen mucho peso. Cuando la madre de esta niña le dice a la chica, déjate el libro por el tiempo que tú quieras, qué impresionante cómo ella lo toma, que mejor que le hubiera regalado el libro. Entonces, cuánto peso tienen las palabras, y eso también le sirve a uno mismo cuando uno dice tal vez algunas cosas. Una madre impecable. Yo siento que una madre correcta, que quiere enderezar a su hija, que no quiere que la hija haga esas cosas, y se da cuenta en ese acto cuando ya repetitivamente encuentra a esta chica afuera de la casa y enmenda la situación. No tenemos el final de qué pasó con, como dice la Gaby, el patito feo, si realmente enmendó o no, pero por lo menos la madre le enrostró qué era lo bueno y qué era lo malo, y al final la chica tenía la decisión, el libre albedrío. Y qué importante la persistencia que encuentro en el personaje que va todos los días a buscar el libro, porque ella se podría haber desistido a la segunda, a la tercera, a la cuarta vez, ya, no voy más, pero ella quería conseguir el libro, iba todos los días incansablemente. Me gustó la persistencia de ese personaje. Y bueno, y aquí como una filosofía del doctor Ruiz de México, que hay que ser impecable con los actos y con las palabras. Eso es fundamental, como dice la Gaby, para el desarrollo de nuestras vidas, y tener como dice la Gaby, una mujer que puede ser cisne, ¿cierto? Sin ningún problema, depende de ella. Así que para no repetir más las ideas, le doy la palabra a la Trini, que nos trae ahora en la segunda parte. Bueno, me ha gustado mucho el aporte que ha hecho cada una y lo que nos explicó Gabriela de los procesos internos en los adolescentes que tienen dificultad para aceptar su cuerpo. Bueno, nos abre muchísimo los ojos en este cuento, ¿no? Clarice Lispector, una mujer que era la tercera hermana en una familia en que lo tuvo todo, tuvo una vida placentera, muy cómoda, pero descubrió la lectura desde muy niñita. Después de un tiempo, desgraciadamente, a los 10 años pierde a su madre. Y naturalmente que esto les afecta muchísimo a los hijos. Después se casa en un momento dado con un diplomático y lo acompaña a muchas destinaciones para él y vive escribiendo siempre pero sobre todo como compañera oficial de ese hombre. Después de un tiempo se termina separando, ya el año 59, ella de hecho muere el año 77 y pasa una temporada sola. Y quiero referirme a un accidente que sufrió ya tarde, el año 66, o sea, tendría alrededor de 24 años. Ella se queda con el cigarrillo encendido en las manos y se quema. Ella sufre quemaduras graves, incluso deformaciones, y con ellas tiene que aprender a vivir, y eso le significa una secuela, incluso psicológica importante, pero esto lo vive ya tarde. Pero en su obra en general, porque tiene mucha obra escrita, novelas, cuentos,
Y en el Brasil se la reconoce como personaje brasilero, quizás su nacimiento es ucraniano, pero a ella la adoptaron desde chica y ella escribió siempre en portugués, por tanto, adquirió desde un inicio la identidad con el Brasil. En este cuento, que resulta ser, a mi juicio, fue necesario leerlo 2 veces, quizás, como para interiorizarme un poco más de lo que quería decir. Y efectivamente está el paralelo que hace entre una niña y otra, una que lo tiene todo, incluso un cuerpo adecuado a las exigencias de la época y de la moda, pero la otra chiquilla, y como lo dijo Gaby también, ¿no? Una niñita gorda y que en esa gordura se quería vengar del resto, ¿no? Sobre todo de sus compañeras, y asimila mm, actitudes que resultan terriblemente violentas para el resto de las niñitas. Por ejemplo, lo menciona por ahí, ella posee un talento para la crueldad. Uf, después termina perfeccionando su sadismo. Es más, tiene la posibilidad de demorarse en este proceso de maldad. Y finalmente, em, la chiquilla, bueno, actúa de una manera solapada, en forma hipócrita. Y después la chiquilla bonita, la que hace esta espera eterna para conseguir el libro, goza de la venganza. Ese proceso es muy interesante, pero lo que más quiere, en lo que más quiere insistir Clarice Lispector, además de la trama psicológica que hay, es principalmente en el goce estético del libro, el tener eso. Ni siquiera lo lee al final o lo lee por encima, pero es el hecho de tenerlo, algo que fue tan anhelado. Este cuento resulta ser un homenaje a Catherine Mansfield. Es una autora neozelandesa en la que ella se inspiró muchísimo, pero ella recuerda, Clarice Lispector recuerda que en una librería de pronto abrió un libro de ella, empezó a leer unos párrafos y se sintió tremendamente atraída hacia ellos, porque de alguna manera esos párrafos decían mucho de cómo era ella. Es más, lo dice, pero si este libro soy yo. Y entonces se produce el primer fenómeno de el goce estético. Y eso es lo que ella quiere representar en este cuento también, ¿no? Y curiosamente lo hace con un libro, que es el objeto que ella más deseó siempre tener. Yo me sentí un poquito identificada en ese placer estético que uno obtiene, por ejemplo, cuando está buscando un libro desesperadamente y le cuesta un mundo encontrarlo. Lo pide por Amazon, no lo tienen, se lo pide prestado a una amiga, tampoco está. Y en esa búsqueda uno va creando un deseo. Y cuando finalmente después de esa obtiene buen resultado y lo tiene, uno lo disfruta, incluso pareciera ser que uno termina poseyendo el libro, adquiere ese placer estético que le genera. Yo creo que esta mujer tiene un estilo muy especial, no es fácil. Yo creo que su lectura requiere una fórmula bien dilatada, hay que ir de a poco. Uno no se puede leer la novela, una de sus novelas de un tirón. No, no, porque es espeso, pero tiene un estilo lírico, poético. Finalmente le da muy bien la precisión a lo que quiere decir con sus adjetivos, con sus frases adjetivas. Hay una búsqueda de su interioridad permanente. Está ella detrás de esos procesos emocionales y también mentales que fue reconociendo en sí misma, ¿no? Gran, gran descubrimiento. Ha sido muy leída y la verdad que hoy día incluso se la consagra como una autora de un intimismo y de una psiquis muy elaborada. Muy bien, con esta participación mía yo le cedo la palabra a Gabriela. Gracias, Trini.
¿por qué la belleza es tan importante? Y lo estético, como decía Trini también, en las personas. Porque la belleza se asocia a proporción y se asocia a atributos positivos, como que alguien bonito te habla también de alguien bueno, positivo, generoso. O sea, la bonitura está asociada a otros atributos en la percepción del que mira. Ahora, quiero destacar dos ejemplos muy positivos que pueden ser modelo que aparecen en el libro. Uno es, como decía Cecilia, la mamá de Pato Feo y su buen actuar, ¿no? Ahí hay un referente como, como a seguir, como de atributo muy bonito. Es muy positivo. Y otro es el personaje Naricita. No quiero ser autorreferente, pero yo leí los libros de Naricita cuando tenía más o menos la edad de las protagonistas, y Naricita es una niñita. Esta es una colección de libros, y los libros no eran flacos, eran libros gorditos y eran varios episodios. Era una niñita que vivía con una abuela, con doña Benita, creo que se llamaba Benita Ordeña Cabras de Oliveira, algo así, y curiosamente no tenía padres, o sea, no aparecen los padres, yo no recuerdo a los padres. Es un poco como el juego que hacen los personajes de Disney. Si ustedes se fijan, ahí no hay papá ni mamá, que quedaría como para hartos programas más. También habían como estas heroínas que vivían con abuelos. Yo no sé si ustedes se acuerdan de Marisol, que era una niña española, y creo que en la vida real incluso era una actriz, que eran como las figuritas ícono de las preadolescentes y adolescentes de la época. Bueno, esta Naricita vivía con esta abuela y tenía un amigo, hermano, que se llamaba Perucho, y había una muñeca que hablaba, la muñeca parlante, que se llamaba Emilia, me acuerdo. Bueno, y esta Naricita se caracterizaba por ser muy bonita y muy buena y muy angelical y muy querible. Entonces, en Naricita también habría como otro modelo o otra manera de ser que puede sintetizar como el conflicto que postula la autora, y que se resolvería en este interés compartido de las niñas, que todas, por lo que entiendo, tanto las bonitas como Pato Feo, eran buenas lectoras, y tenemos estos dos modelos personajes que pueden ser una perfecta síntesis de, de lo bueno, de lo positivo, ¿ah? Que en el caso de Naricita iba asociado a belleza, que era lo que le faltaba y le pena, y es la base de todos sus conflictos de Pato Feo. Y yo tiendo a pensar que el sadismo y todas estas cosas tremendas están más bien en la mirada de Bonita que en el real actuar de Pato Feo. O sea, es como Bonita lo vivió. Tiendo a pensar eso, es mi propia interpretación. Y obviamente es de esperar que el final, que el devenir de las vidas de ambas haya sido positivo, como buenas personas, Pato Feo realmente se haya convertido en cisne, y esto, como estas intuiciones que la autora ve en los momentos, hablan de la vida como tal, de una incompletitud, de una felicidad que nunca es completa, que muchas veces es felicidad clandestina, o sea, que son hechos de la vida que los puede vivir cualquier persona. Y con esto le paso la palabra a Cecilia. Gracias, Gaby. Yo por ahí, la gente dice, yo soy feliz. O sea, tú no puedes ser feliz todos los días y a cada rato. Uno tiene estado, ¿cierto? Ahí la Gaby después me puede apoyar. Clandestino, ¿qué significa? Algo secreto, oculto. O dicho en algo, cosas secretas por temor. Aquí el personaje bonito, en el fondo, dice que ella crea obstáculos falsos para eh, que esa cosa clandestina, que era su felicidad. Había un tema aquí con ella, porque ella no era completamente feliz.
se notaba que cuando ella adquiere algo que ella desea tanto, que en este caso es el libro, ella se crea trampas durante varios momentos para sentir de nuevo ese éxtasis de la felicidad. Me llama la atención porque si era una persona realmente bonita y que tenía todo, aparentemente la felicidad no estaba en sus manos todos los días ni siempre, a tal punto que ella inclusive trataba de esconder el libro para cuando lo volviera a encontrar, volvía a existir eso. Claro, al final uno, sobre todo en esa edad, me da la sensación de que no es fácil. Obviamente uno no adquiere cosas tan fácil como un adulto cuando tiene el dinero más a la mano. Los niños es más complicado para ellos. Pero igual yo creo que hay un tema ahí con ella. Eh, yo creo que la Gaby después, a lo mejor, no sé si ahora o en otro capítulo nos puede ayudar, porque para ella la felicidad era clandestina, era secreta y oculta. ¿Por qué sería secreta o oculta? Solamente yo creo que la escritora nos puede responder esta pequeña interrogación, pero aparentemente, no sé si la Gaby aquí me puede ayudar, si se alcanzó a pensar que por qué una persona que lo tenía todo, su felicidad era clandestina. ¿Qué crees tú, Gaby? Eh, yo pienso que tiene que ver con la historia de vida. No, que no es que per se la felicidad sea algo clandestino, no obstante pasa lo que la Trini describió muy bien, está como, ¡ah, lo tengo! ¿Ah? Pellízcame, estoy aquí. ¿Ah? O sea, pero en la historia puede ser, no sé, que los momentos más felices hayan sido con una relación clandestina o con un amante. Y no sé, eso depende de la historia, no lo veo como un patrón general. Sí, ella lo compara después, que ya después no era una niña, sino que era una mujer con su amante. Claro, ahí puede ser que hable del libro Felicidad Clandestina, claro, que a lo mejor tenía su amante y lo encontraba de vez en cuando y no era siempre. Así que no sé si la Trini tiene algo más que agregar o solamente despedirse, Trini. Solamente despedirme, la verdad que ya se ha dicho todo, ¿no? Pero creo que fue un botón de muestra de la autora para que la sigamos eh, buscando o comentando con otros cuentos después. Clarice Lispector. Eso. Les voy a mostrar muy rápidamente, porque estamos contra el tiempo, la fotito de ella. ¿La pueden ver? Ahí está. Hay fotos preciosas de ella con un cigarro acá, otras más novedosas. Y un homenaje también, como decía la Gaby, el capítulo anterior, a las mujeres de Ucrania, que en este minuto no la están pasando bien. Y si uno cuando las entrevista, los periodistas igual son de una fortaleza enorme. Un saludo nuevamente antes de irnos a Argentina, México, Guatemala, Panamá, Chile, a todas las personas y un cariño también a Ilka Sosa, que siempre nos está ayudando a difundir la literatura entre adultos y jóvenes. Así que un abrazo y hasta la próxima semana. Que estén muy bien.